Sí, listo. Entonces, como les decía, la idea de los modelos es tener una referencia para poder generar intuición sobre las redes con las que estamos trabajando y para poder extrapolar propiedades. Para generar estas comparaciones, una forma típica es, en estos modelos, lo que establecen es cómo se generan las conexiones entre los nodos. Entonces, si yo digo, bueno, voy a generar un modelo, por ejemplo, un modelo random, un modelo de Erdős-Rönnskey, no genero un único modelo, sino que puedo generar un montón de modelos donde los nodos van a estar conectados al azar. Ahora vamos a ver un poquito más de eso, donde los nodos van a estar conectados al azar, pero no necesariamente en cada uno de estos modelos que genere el mismo par de nodos va a estar conectado. Entonces, uno puede generarse un montón de modelos sobre los cuales hacer una estadística. Por ejemplo, si uno quiere medir el coeficiente de clustering, puede comparar el coeficiente de clustering medido frente al promedio de los coeficientes de clustering obtenidos en todas estas implementaciones de una red aleatoria. Esta, entre muchas otras, son formas de comparar la red con la que uno está trabajando contra el modelo. Entonces ahora vamos a ver algunos de estos modelos. Entonces el primer modelo es el de una red random. También lo van a encontrar como Erdős-Rönnskey o ER, o modelo ER. Erdős y Rönnskey eran dos matemáticos, en particular Erdős es bastante conocido y los dos fueron bastante influyentes en la teoría de redes, pero en particular Erdős debe ser uno de los matemáticos con el mayor número de publicaciones y sobre todo el mayor número de colaboraciones. Hay un documental bastante lindo sobre Erdős. Parte de su forma de trabajo también era, a diferencia de muchos matemáticos que trabajan solos, en general su forma de trabajo era colaborativa e iba viajando de un lado al otro, se instalaba en la casa de algún otro matemático, trabajaba durante un tiempo en alguna colaboración y así iba saltando de lugar en lugar. Así que está seguro escucharon hablar del número de Erdős, que son los grados, es parecido al número de Bacon para colaboraciones en películas, pero el número de Erdős para publicaciones científicas, donde Erdős tiene el número 0, y después la gente que colaboró con Erdős tiene grado 1, y la gente que colaboró con alguien que colaboró con Erdős también tiene grado 2, y así termina siendo una red bastante compacta con Erdős en el centro. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, lo que ellos propusieron es un primer modelo de redes, que es este modelo random, en donde uno tiene una serie de nodos dados, n, y se colocan L aristas al azar, completamente al azar. Otra forma también de plantearlo es un grafo con n nodos, donde la probabilidad de conectarse entre cada par de nodos existe una probabilidad P. Este es un grafo que es simple, es decir, que es no dirigido, y que las aristas no están pesadas. Y es el modelo, el primer modelo
fuerte de redes. Tiene bastantes propiedades matemáticas bastante lindas. Por ejemplo, dado que estoy tirando L aristas al azar, y completamente al azar, va a haber una probabilidad media de la distribución de grado. Va a haber un grado medio definido que tiene que ver con la probabilidad de dos nodos de estar conectados. Y si yo miro la distribución de grado para redes pequeñas, es una distribución binomial, y para redes grandes, donde puedo tomar K como un continuo, pasa a ser una Poisson. Y se trabajó un montón sobre este modelo. Se trabajó un montón sobre este modelo, y es como el primer modelo que uno prueba también por simplicidad. El tema que tenía este modelo es que tenía un camino medio muy grande. O sea, llegar de un nodo a otro llevaba muchos pasos respecto de lo que se observaba, por ejemplo, en redes sociales. Acá pongo la imagen de Milgram, de Stanley Milgram, que creo que lo comentamos hace unas clases, el experimento de las cartas. Es uno de los... es un psicólogo social bastante conocido. Seguro quizás lo conocen por el experimento de los electroshocks, el de obediencia. Que hay un montón de películas, obras de teatro, etcétera, de ese experimento. ¿Lo conocen? ¿Conocían el experimento de obediencia? Sí. Okay. Sí. El que Bueno, se hacen creer que hay un precio y lo electrocutan. sí, ese. ¿Es Y el que está en Los que... Simpsons, que va toda la familia, que tiene Sí, electroshock? sí. Sí, sí. Básicamente que la persona tiene un umbral bastante alto para para, para subirle el dolor a la otra persona en una situación de obediencia, digamos, donde hay una autoridad que es una persona, un científico con bata, que le dice que está todo bien, que le dé más. Bueno, ese igual no viene al caso. Ese es Milgram. Tiene un montón de experimentos bastante, quizás él no es tan conocido, pero tiene un montón de experimentos muy conocidos sociales. El otro experimento que es bastante importante para redes es este que comentamos hace un tiempo, en donde a un montón de personas le decían que tenían que hacer llegar una carta al otro lado de Estados Unidos, y entonces las personas iban mandando cartas a gente que consideraban que estaba más o menos cerca, y finalmente todas esas cartas, o muchas de esas cartas, o en realidad creo que algunas de esas cartas llegaron, y a partir del número de sellos podían ver por cuántas personas habían pasado para llegar. Entonces es uno de los primeros experimentos antes de las redes sociales que intentan medir distancia o el tamaño de la red social. A partir de esos experimentos, y obviamente estos experimentos eran de los años 50, y a partir de experimentos más modernos en distinto tipo de redes sociales, se ve que el camino medio
típico es mucho menor que en una red aleatoria. Y que además el coeficiente de clustering es más grande en las redes que uno mide que en las redes random. Entonces, en el 98, en realidad a fines de los 90 se proponen dos modelos. Uno es el de Small World, que justamente el nombre apunta a mundo pequeño, a que está todo más compacto, y el otro es el de Scale Free, que ahora lo vamos a comentar. Entonces el de Small World lo que apunta es a resolver estos dos problemas principalmente, el del camino medio y el del coeficiente de clustering, es decir, a generar redes más compactas. Y para hacer eso propone primero una red regular con una dada cantidad de nodos y de aristas, a la cual con cierta probabilidad se va cambiando un link. O sea, con una dada probabilidad voy a desconectar este y conectarlo con algún otro al azar. Entonces, ese proceso lo que hace es generar una red muy compacta, porque con cierta probabilidad se preserva una estructura local y hay conexiones y aparecen unas conexiones largas que juntan todas esas estructuras locales. Si yo sigo con este proceso, con probabilidad 1, si con probabilidad 1 cambio todos los links, termino teniendo una red random. Entonces, además de generarme estas redes que tienen una estructura local con conexiones largas, lo estoy haciendo con un parámetro que puedo mover y que puedo ajustar para una determinada red. Entonces es un modelo que es súper útil y viene sobre todo a resolver estos dos problemas. Una limitación... Perdón, Sí. no me queda claro qué es lo que estamos viendo en este gráfico, porque probabilidad cero quiere decir que solo se conectan con el inmediato contiguo o salteando uno, y a medida que aumenta la probabilidad, que es la probabilidad de que salteen alguno, y en Sí, uno se saltean acá... siempre. No. Pero con probabilidad Acá... 1 casi nunca están con el de al lado. Claro. Acá lo que están haciendo es graficarlo. Hay una forma que es útil para algunas redes, sobre todo para redes pequeñas, de graficarlo en forma de anillo. Entonces pones todos tus nodos, los forzás a un anillo. Pero eso es una forma de visualizarlo. Podrías visualizarlo de otra manera, dependiendo también de la cantidad de links. La idea es que vos arrancás con una red regular, que en este caso está como anillo, pero bueno, podría ser una red regular cuadrada, podría ser otra red, cualquier red regular, dependiendo del número esa estructura te la va a dar el número de links que vos ponés por nodo. O sea, acá en esta red hay 3, 4 aristas por nodo, pero no tienen por qué ser 4 para generarte estas redes. Entonces, la idea es que vos arrancás con una red regular y con cierta probabilidad reconectás un link. Si esa probabilidad es baja, lo reconectás, quiere decir que desconectás un cablecito y lo conectás con cualquier otro. El modelo no te dice con quién tenés que conectarlo, simplemente lo desconectás y al azar lo conectás con otra persona. A medida que esa probabilidad crece, vos vas reconectando más. O sea, desconectás y con probabilidad 0 se reconecta con uno distinto, o sea que nunca, y en el de probabilidad 1 siempre se va a reconectar con uno distinto.
O sea, desconectás y con cierta probabilidad va a caer en otro. Claro, en el probabilidad 1 es muy raro el caso de que hay un montón de nodos, es muy baja la probabilidad de que reconectes con el mismo. Y si alguna vez te pasase que desconectás uno y conectás con el mismo, eso seguro no te va a pasar con todos. Por ejemplo, acá en el de probabilidad 1, algún link con el de al lado quedó. Eso quiere decir que lo desconectaste y lo volviste a conectar con el mismo. Pero eso típicamente te va a pasar muy poco, sobre todo en redes grandes. Entonces, si vos le ponés la probabilidad 1, donde desconectaste todos los cables y los conectaste con cualquier otro, eso te va a quedar una red random. Entonces, el small world es un punto intermedio entre una red regular y una red random. Es un punto intermedio en la probabilidad de reconectarse. Y típicamente lo que se gana con estos small world es una red que tiene una estructura local fuerte que viene de las redes regulares y algunos links largos que conectan distintas regiones de la red y sobre todo que te acercan la red, porque si por ejemplo en esta red regular uno quería ir de este nodo a este nodo que está por acá abajo, tenía que hacer 1, 2, 3, 4. Bueno, puede ir salteando, así que puede hacer 1, 2, 3, 4, por ejemplo. En cambio, en esta red que tiene saltos grandes, bueno, acá puede ir en paso 1, 2. Y siempre si yo quiero conectar alguno de acá arriba con alguno de acá abajo, bueno, tengo un par de links largos que me acortan mucho las distancias dentro de la red. Esa es la idea en el fondo de estos small worlds. Y se pueden medir, bueno, todas las propiedades que estuvimos charlando hasta ahora se pueden medir sobre estas redes y comparar con la red que uno tenga. Esta red seguía teniendo el problema de que tengo una conectividad media muy fuerte con alguna distribución de campana que ya no es una Poisson, es una distribución un poquito más compleja, pero sigue teniendo una distribución tipo campana. Entonces, volviendo a este gráfico que lo habíamos visto hace un par de clases de la distribución de grado, esta línea representa una Poisson, pero imagínense que sigue valiendo para más o menos para cualquier distribución de campana, y uno ve que las redes naturales no tienen esta distribución. Tiene una distribución que es más parecida a una ley de potencias. Repasando eso que habíamos visto, si uno grafica, por ejemplo, la distribución de grado en escala lineal, uno ve que en el eje X es el grado y en el eje vertical es la probabilidad de que algún nodo tenga ese grado, o sea, es la distribución del grado entre todos los nodos de la red. En las redes random es una Poisson. En las redes Small World no es una Poisson, pero sigue siendo una distribución que tiene alguna forma de campana. Y en las redes
que uno encuentra normalmente tiene una distribución más parecida a una ley de potencias. Quiere decir que la probabilidad es k elevado a alguna potencia. Si uno, por ejemplo, lo grafica en escala logarítmica, que es lo que veíamos acá abajo, fíjense que ahora los ejes tienen escala logarítmica, la ley de potencias se ve como una lineal. La ley de potencias se ve como una lineal que va a tener justamente pendiente el exponente. Y las distribuciones que tienen forma de campana ahora están como más deformadas, pero siguen teniendo un pico para algún valor de k. Entonces, los modelos Small World siguen teniendo esta distribución y al año siguiente, Barabasi y Albert proponen un nuevo modelo que se llama Scale Free Networks. El Scale Free viene de esta ley de potencias, que también se llama ley de escala. Y que sea libre de escala quiere decir que si uno mira, no hay una escala característica como en las de Poisson, en donde uno tiene algún pico marcado y si se va a los grados altos se comporta de una manera y en los grados bajos se comporta de otra. En esta, más o menos si mira cualquier región, siguen la misma proporción de escalas. Después, si alguno quiere, podemos charlar un poquito más sobre leyes de escala en general. Pero por ahora una ley de escalas está relacionada con que siguen esta ley de potencias. Y además, estas scale free también tienen una estructura similar a las small world, en el sentido de que hay regiones que tienen ¿cómo se dice? Un coeficiente de clustering alto y un camino medio bajo. Esto también tiene que ver con que otra de las características de estas leyes de escala, por ejemplo, si uno mira la distribución de grado, es que hay algunos nodos que tienen grado muy alto y muchos nodos que tienen grado muy bajo. Pero en particular, estos nodos que tienen grado muy alto se llaman hubs, que aparecen en estas redes, que por ejemplo acá están graficados dos ejemplos de una red random y una red scale free, donde el tamaño del puntito tiene que ver con el grado. Entonces estos puntitos grandes se llaman hubs, que son nodos que tienen un grado muy alto, que conectan con un montón de otros nodos. Y eso también lo que hace en una red es que achica mucho las distancias. Básicamente porque siempre que pase por el hub estoy acortando distancias dentro de la red. Entonces estas redes cumplen el hecho de aumentar el coeficiente de clustering, es decir, de hacerlas más cohesivas, de disminuir la distancia, y además tiene una distribución de grado que se parece más a las redes reales. Y otra cosa que está bueno de estas redes es cómo se generan. En las redes, tanto en las redes random como en las redes como en las small world, era una estructura que venía dada. Venían ya la red con todas sus conexiones. En el modelo que propone Barabasi, propone además una regla de cómo se podrían construir estas redes de forma dinámica. Entonces la forma de construir estas redes es que uno empieza con un par de nodos que van a estar conectados.
los nodos, en este grafiquito, los nodos nuevos van a estar en blanco y los nodos viejos van a estar en negro. Entonces uno tiene dos nodos nuevos que están conectados. Uno agrega un nodo que se va a conectar con, por ejemplo, los dos nodos que están, va a realizar dos conexiones. No necesariamente tienen que ser dos, puede conectarse con cierta probabilidad. Pero bueno, con cierta probabilidad se conecta con los nodos que existen. Se agrega un nuevo nodo y la probabilidad con la que se va a ir conectando con los nodos preexistentes está relacionada con el grado. ¿Esto qué hace? Quiere decir que a mayor sea el grado del nodo, por ejemplo, en esta red chiquita, bueno, en las redes chiquitas todavía todos tienen grado 2, en esta red ya empieza a haber diferencias en el grado. La probabilidad de conectarse de un nodo nuevo con los que están en la red está relacionada con el grado. A mayor grado, mayor probabilidad de conectarse. Entonces, eso lo que hace es que los nodos que están dentro de la red que tienen mayor grado, tienen mayor probabilidad de aumentar su grado. Y eso a la larga va generando estos hubs. Si lo piensan dentro de una red social, alguien que tiene muchos contactos tiene mayor probabilidad de tener un contacto nuevo que alguien que tiene pocos contactos. Y esta red se va generando de forma dinámica, agregando de a uno. Entonces, esta idea de cómo se conectan los nodos nuevos dentro de la red es algo también destacable de este modelo para relacionarlo y para hacer alguna inferencia sobre las redes reales. Algo también en lo que se diferencian estos modelos, que ya habíamos también visto, una propiedad que ya habíamos visto, es en la robustez. La robustez lo que mide es la susceptibilidad de la red ante algo que se llama ataques o fallas. Los ataques son... bueno, en ambos casos lo que uno está haciendo es remover un nodo de la red. La diferencia es que en los ataques esa remoción es dirigida, por ejemplo, hacia los nodos de mayor grado, mientras que en las fallas es una falla aleatoria y puede removerse cualquier nodo. Entonces, lo que uno mide en general, este gráfico a veces también lo vamos a encontrar al revés, de hecho en unas diapos más adelante va a estar al revés, pero lo que uno en general mide es, en el eje vertical, es el tamaño de la componente gigante, o sea, el tamaño de la red, la subred conectada más grande, dividido el tamaño de esa red cuando la falla es 0, de forma de que siempre está normalizado a 1. Y en el eje X, a veces se miden la frecuencia de las fallas y a veces se mide la probabilidad que les queda al revés. Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo interpretar estos gráficos? Bueno, si la frecuencia de fallas es 0, como ya dijimos, esto va a valer 1. Si la frecuencia de fallas es 1, es decir, que yo fui removiendo todos los nodos, el tamaño de la componente más grande va a ser 0. Y en el medio, como se pueden imaginar, a medida que uno va sacando nodos, o sacando aristas, también puede pensarlo, esa red se va a ir desconectando.
hasta que eventualmente, si yo tenía una componente muy grande, se va a ir desconectando, se va a ir achicando y eventualmente se puede romper. Si yo tengo una tendencia que es continua, lo que típicamente pasa es que esa red simplemente se va a ir desconectando y nunca se parte al medio. Entonces, por ejemplo, para redes random, en donde no tengo hubs, cómo disminuye el tamaño de la red a medida que yo introduzco tanto fallas como ataques, se parece un poquito más, principalmente porque no existen hubs. Y además, bueno, tiene esta caída que es suave, más suave para fallas que para ataques, que tienen más probabilidad de desconectar la red. Mientras que una red que es tipo scale free es más robusta ante fallas, básicamente porque si yo estoy introduciendo fallas al azar, mientras no le pegue a un hub, mi red va a permanecer prácticamente igual. Entonces, si ustedes comparan las dos líneas verdes, esta línea, esto tiene un tamaño mucho más grande y es mucho más robusto ante fallas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pueden agarrar para un valor una probabilidad de fallas, que yo, 0,6, y acá el tamaño es de 1/3 del tamaño total, mientras que acá para 0,6 el tamaño es mucho más chiquito. Entonces, que sea un tamaño más grande quiere decir que es más robusto, es decir, que tengo la red como más intacta, a pesar de que yo le introduje una probabilidad de 0,6 de desconectarse, de que se desconecten nodos. Mientras que si yo miro la robustez frente a ataques, quiere decir que voy a ir a desconectar directamente los hubs. Las redes scale free son menos robustas que las random, de vuelta por la existencia de estos hubs muy grandes, que si yo desconecto uno, se me desarma muy rápidamente la red. Entonces, esta propiedad la habíamos comentado, pero me parece que queda mucho más clara ahora, y es algo que se estudia un montón, la robustez de estas redes y cómo pensar una red o cómo conectar una red dependiendo de si uno cuánto le interese la robustez ante ataques o ante fallas, etc. Juan, pregunta muy rápido. Esto suena mucho a seguridad informática en cuestiones de Internet, ¿puede ser? Sí, pero aparece en todas las redes. También en redes de distribución de energía o en otro tipo de redes. Es algo que aparece. Digo, tiene aplicaciones en un montón de redes. Seguridad informática es uno, pero, por ejemplo, redes de distribución de energía también. Y también otro tipo de redes. Por ejemplo, si vos estás pensando en una red biológica, ya sea en el cerebro, vamos a ver algunos ejemplos de redes en el cerebro, pero imagínate también una red metabólica. Vos podés estudiar la robustez de esa red y si tenés un hub, es decir, una proteína, por ejemplo, que está involucrada en un montón de reacciones en esa red metabólica y esa proteína te falta, entonces tenés una probabilidad alta de que falle tu red, digamos, de que falle tu red metabólica. Entonces, sí, es como más intuitivo para redes de información, para redes de seguridad en informática o de distribución, pero también uno lo puede pensar en otro tipo de redes en donde también la robustez es importante.
Bueno, y el último modelo de redes que les iba a comentar, obviamente hay otros, pero este empezó, la primera propuesta estuvo en 2010, con el ejemplo justamente de la red de Internet y la red de electricidad, que es un ejemplo que se usa un montón, de un apagón que hubo en Italia, creo que fue, no me acuerdo la fecha, el 2000 algo, 2000 cortos, en donde se apagó media Italia. O sea, todo el sur de Italia se cayó la energía. Entonces, se usa bastante como ejemplo para estudiar robustez de redes. Y están los datos disponibles. Creo que, bueno, después les puedo pasar algún link. Lo que en el modelo lo que proponen es que es un tipo de red en donde uno tiene, son redes que también se llaman Network of Networks, redes de redes, pero lo pueden encontrar como redes interconectadas, multiplex, redes interrelacionadas, etc. La idea en general es tener distintos como layers, que van a ser distintas redes que están conectadas entre sí. En este caso va a ser la red de información y la red eléctrica, en donde son redes que son interdependientes, pero más en general se pueden, y en los primeros modelos se estudiaron de a dos redes interconectadas, pero se pueden estudiar un montón de redes. Ahora vamos a ver algunas ideas de eso. Entonces, la idea de fondo es que tengo dos redes en dos layers que están interconectadas entre sí. Y en cada layer, la conectividad, en este caso no importa, por ejemplo, para este caso eran dos redes random conectadas entre sí. O está propuesto como dos redes random conectadas entre sí. Y lo que vieron estudiando estas redes es que eran más robustas que los modelos comunes ante fallos. O sea, dos redes interconectadas eran más robustas que una sola red random ante fallos, pero eran mucho menos robustas, y en particular lo que ellos llaman cascada catastrófica de fallas, que suena bastante terrible, son mucho menos robustas ante alguna falla crítica o algún ataque. Entonces, les cuento mínimamente qué es lo que pasa. La idea es que si uno tiene un solo layer y yo tengo una falla, lo que va a pasar es que esta falla dentro de mi layer haga que se caigan estas tres conexiones. Y listo, y se quedó ahí, si tengo una sola capa. Mientras que si yo tengo dos capas, lo que va a pasar es que el hecho de que se caiga hace de que también se caiga, por ejemplo, si esta era la red eléctrica, hace que se caiga la red de información con la que está conectada. Si la red de información se cae, lo que pasa es que empiezan a quedar nodos aislados. Si esos nodos aislados, a su vez, la red eléctrica necesita de que la red de información esté conectada, lo que va a pasar es que se va a caer el de enfrente. Entonces, el hecho de que se caiga hace que se vayan perdiendo, que este de acá quede desconectado, y perdón.
El hecho de que se caiga este hace que se caiga el de enfrente y que se caigan estos dos links. Pero además, el hecho de que este quede desconectado de la red hace que este se desconecte. Y que este se desconecte hace que el de enfrente se desconecte. Y esto va generando una cascada que depende de la relación de las dos redes, que hace que sea mucho menos robusta y que el tamaño de la componente gigante se achique mucho más rápido. ¿Sí? Ante un ataque se me desconecta toda la red. Lo de Italia, la verdad que no me acuerdo, pero creo que no fue un ataque, simplemente fue una falla con mucha mala suerte, pero no me acuerdo. O sea, lo de ataque no necesariamente es un ataque dirigido. Entonces lo que se ve es que las que son de una sola capa tienen este tipo de dependencia. Acá en el eje X está la probabilidad de estar conectado, que es lo que yo les decía, que a veces se grafica al revés, en vez de la frecuencia de fallas, es la probabilidad de estar conectado, o la probabilidad de no falla. Entonces, para redes de una capa, uno ve esta dependencia, que era la misma que veíamos antes, esta dependencia de acá, mientras que para las redes de más de una capa, redes interdependientes, se ve que hay cierto punto crítico en donde una falla se propaga a toda la red y se desconecta todo. Entonces, en particular por explicar este tipo de fenómenos y por explicar estas fallas masivas, es que estas redes ganaron bastante importancia. Y además porque hoy en día, a partir de la necesidad de información, de electricidad, etc., prácticamente todas las redes están interconectadas. Entonces yo acá les dejo un montón de referencias, la verdad que están bastante buenos estos trabajos y son bastante claros, sobre todo el primero, que es el de 2010, y si quieren este último de acá abajo, que es una revisión sobre los trabajos anteriores, son bastante claros también, si después los quieren chusmear. Se los voy a subir al campus. Esta es una red que no es uno de los modelos tradicionales, pero es un modelo bastante usado en la actualidad y que tiene bastante injerencia. Quizás se lo cruzaron no como redes de redes, sino como redes interdependientes o redes interrelacionadas o redes multiplex, etc. Bueno, hasta acá era el final de la clase anterior. El siguiente tema, lo que les voy a contar, son algunas ideas de cómo se aplican redes, en particular en neurociencia, también como para introducirlos al segundo TP. Y la clase que viene nos vamos a meter, vamos a arrancar ya de cero vamos a subir algunas notebooks como para empezar a jugar con estas nociones de redes y empezar ya a meternos en el TP. No sé si alguno tiene alguna duda hasta acá, si no dejo de compartir. Si quieren hacemos una pequeña pausa aprovechando eso y arranco con la parte de neuro. Perfecto. Bueno, entonces si les parece hacemos una pausa de 5 minutos o seguimos. Yo porque simplemente es un buen momento. Hagamos una pausa.
Para mí es lo mismo. Bueno, no sé. Si quieren seguimos y en un rato podemos hacer una pausa. Les comparto entonces la otra presentación, que es la que subí hoy.